Muy bien, y en esta previa de Navidad nos encantaría conocer un poco de la historia de este origen. ¿Cómo es que comienza, verdad, esta importante fecha para el mundo? ¿Y cuáles son sus principales características? Es lo que vamos a ir abordando, ¿verdad?, en esta conversación. Se encuentra con nosotros y a quien tenemos un placer de bienvenirlo nuevamente, ¿verdad?, en TVU. Es Alejandro Sáez, comunicador social, que hoy nos habla de estas tradiciones. Un aplauso para ti. Muchas gracias. Y un placer poder tenerte con nosotros a esta hora de la agrado. mañana, Alejandro. No aplauso, eso solo hace que la vanidad se dispare. Y qué terrible la vanidad, ¿cierto? Y sobre todo en una fiesta como esta que celebramos. Esta es la antítesis de la vanidad, del orgullo. Es una fiesta más bien de la humildad, que tiene que ver mucho con una época tan distinta a la que aquí estamos viviendo hoy. Porque celebramos Navidad en pleno sol, ¿cierto? En los calores que han hecho. Y la verdad es que el origen se encuentra en una época climática totalmente distinta, porque la Navidad proviene de Europa, donde por estos días viven el día más corto del año, fríos, etc. Y la Navidad tiene que ver con eso, con el clima. Muchísimo tiene que ver con el clima, porque, a ver, situémonos en Europa, pensemos por un momento que estamos en Europa, para entender el origen. ¿Y qué pasa en Europa el 21, 22, 23, 24 de diciembre? Bueno, el sol llega a su punto más bajo en el horizonte, cuando sentimos más frío, cuando las noches son más largas, pero llega a su punto más bajo. Entonces uno puede ver el vaso medio lleno o puede ver el vaso medio vacío. Ellos lo veían medio lleno, o sea, es el punto más bajo, es el día más frío, sí, pero a contar de hoy el sol comienza a crecer. Cada día va subiendo en el horizonte hasta darnos mucho calor. Entonces consideraban que este día, 21 de diciembre, solsticio de invierno, era el día del nacimiento del sol. Y comprendan ustedes esos pueblos 3.000, 4.000 años atrás, o más incluso, que tenían dos problemas básicos, eran los de la humanidad en esos años. Eran los problemas del hambre, el frío y las guerras. Frío o enfermedades, muerte. Hambre, si no como me muero. Frío, si tengo frío me enfermo, me muero. Guerras. Dos de estos problemas se resolvían parcialmente a contar de esta fecha, del 21 de diciembre. ¿Por qué? Porque el sol empezaba a subir. Había más calor, había más alimentos. ¿Entienden ustedes? Para estas personas que vivían en esa época, luego de pasar los meses duros del invierno, volvió el sol, era celebrar, y celebraban días de celebraciones, eran las fiestas más apoteósicas, es el cumpleaños del sol. El sol era el astro rey, el Padre Sol, el símbolo universal del conocimiento en todas las civilizaciones. Todas las religiones reconocen al sol como el astro máximo y como la deidad masculina, y a su lado siempre la luna. Ustedes, la deidad femenina. La luna representa la belleza femenina y Dios el Padre Sol, porque hasta en la religión católica el sol y Dios están asociados a lo masculino. Mientras María representa la feminidad que tarde se ha desarrollado, en todo caso, al menos en la religión católica. Y esto venía así, venía bien, todo funcionaba, se hacían fiestas, fogatas para celebrar el nacimiento del sol en diciembre, hasta que los romanos, la Iglesia Católica se hizo cargo o asumió el poder en el Imperio Romano, en Europa. Y cuando la Iglesia toma el poder, 400 años después del nacimiento de Cristo, miraba con escepticismo estas celebraciones pagano, todo lo que era antes de Cristo, culturas griegas, culturas romanas y otras culturas que existieron, se les llamaba culturas paganas. Y no le gustaba a la Iglesia que se celebrara al Padre Sol, porque la religión universal era la religión católica. Entonces entendía que era muy difícil que el pueblo dejara de celebrar al Padre Sol. ¿Qué hicieron? Bueno, dijeron, vamos a decir que Cristo nació el 21 de diciembre o 25, 4 días después. Y se incorporó a la celebración el nacimiento de Cristo en esta fecha, a pesar de que Cristo no nació en esta época, que es de mucho frío, de máximo frío. Recordemos que Cristo nació en un pesebre, ¿cierto? Semidesnudo con los animales. Obviamente era una época de más calor. Recordemos que los Reyes Magos
para llegar hasta el lugar donde estaba el pesebre, miraban el cielo y había un lucero que los guiaba, ¿verdad? Bueno, en invierno está nublado, llueve, no se puede ver el lucero en el día ni en la noche. Entonces, la única posibilidad del nacimiento de Cristo era en una época como más primaveral o veraniega. Entonces, ellos arbitrariamente tomaron el nacimiento de Cristo y lo instalaron en esta fecha para poder equilibrar un poco esta celebración pagana. Y eso fue lo que ocurrió, y es lo que hace que hoy la Navidad sea una fecha que se celebre cuando no corresponde. Bueno, entre paréntesis, tampoco Cristo nació el año 0. Está comprobado que Cristo nació 4 años antes del año 0, porque se le puso ese número, el número 0, hoy estamos en el 2024, pero se le puso un 0 bastantes años después, cuando no había rigor en la fecha de nacimiento de Jesús, entre otras cosas, porque en la religión católica el nacimiento de Jesús nunca fue una cosa relevante, lo era su muerte, su crucifixión, la forma en que Él moría para salvar a la humanidad. El nacimiento era un tema irrelevante hasta que la Navidad, porque hoy para la civilización actual el nacimiento de Cristo es una cosa mucho más relevante que su muerte. En realidad celebramos poco, conmemoramos poco Semana Santa, pero en cambio la Navidad es un hecho universal que nos complica a los hombres, porque todos sabemos lo difícil que es en esta fecha hacerle un regalo a una mujer, donde la sofisticación, etcétera, y si uno se equivoca, queda embarrada. Para la mujer no, porque los hombres estamos más acostumbrados a aceptar cualquier cosa con una sonrisa, pero con las mujeres la cosa es más difícil. Así que se ha convertido la Navidad en una fecha complicada para los hombres y de mucha alegría, especialmente para las mujeres. ¿En qué momento sí hablamos de esta Navidad, pero con este hecho que tiene directa relación con la materialidad? ¿Por qué es tan importante el tema de los regalos cuando efectivamente el culto al sol probablemente debe tener poco que ver con el estar siempre entregando ese regalo? La Navidad también, si hablamos del Niño Dios, ¿verdad? Eran un par de regalos que llegaban para poder ayudar, ¿cierto?, a todo el proceso del niño, pero ¿en qué momento se fue convirtiendo en todo este trabajo pagano y materialista? ¿Por qué fue evolucionando hasta llegar a eso, a hoy día hablar del regalo propiamente tal? La Navidad es una celebración absolutamente espiritual, lo mismo que las fiestas del Padre Sol, de un contenido absolutamente espiritual. Nunca jamás estuvieron dotadas de ningún materialismo, ni alimentos ni cosas por el estilo. Eran las fogatas lo que celebraba. Y así fue durante muchísimos años. Es la sociedad del consumo, o de algún modo del capitalismo, la que ve en esta fecha una buena ocasión de promover ventas, de vender. Una actividad legítima del ser humano, ¿cierto? Y le empiezan a incorporar los elementos del consumismo que se ha desarrollado en la misma medida en que se ha desarrollado el capitalismo. O sea, la evolución de las fiestas, el comprar regalos, está íntimamente asociado al crecimiento del capitalismo en todo el mundo. Y no lo digo ni en contra ni a favor de este modelo, sino que simplemente la moda, la cultura, esta forma de actuar basado todo en obsequios materiales, es algo que se nos incorpora, como el Día de la Madre, como el Día del Niño, ¿cierto? Todo finalmente va derivando a consumir, a comprar regalos, porque hay una fuerza poderosa, que es el comercio al otro lado, que busca esto, incentivar los regalos. ¿Y cómo no le vas a regalar a tu sobrino, y al de más allá, y a la vecina, y a los compañeros del colegio? Entonces, en tanto más regalemos, más se activa el comercio y bueno, y es lo que buscan, obviamente. Cuando yo he sido comerciante también lo he hecho, nosotros buscamos que se promueva el consumo de nuestros productos. Incluso ha tenido ciertos cambios la forma en que ha evolucionado, porque en un comienzo la Navidad estaba más bien asociada al verde, pero uno ve ahora el color rojo, que es el color símbolo, y eso fue una incorporación de la marca Coca-Cola, que en algún momento vistió al viejo pascuero de rojo, y así quedó per secula seculorum. Entonces, el materialismo, el obsequiar bienes materiales, es una degeneración del concepto intrínseco de la Navidad. La Navidad es la fiesta del nacimiento de Cristo. Cristo es el líder espiritual más importante que ha tenido la humanidad en toda su historia. Y si hay algo que en Cristo es rescatable y es valioso, es precisamente
su humildad. El valor hoy día más difícil de encontrar en las personas. La humildad, la autoridad, austeridad, el vivir desprendido de todo lo material y concentrado en el valor espiritual de nuestra existencia. Ahora, cuando le destinamos tiempo a eso en nuestro hogar, en nuestra familia, estamos teniendo una Navidad más hermosa. Si nos vamos por el camino de competir por el mejor regalo, nunca vamos a ser felices, porque no existe el mejor regalo. Siempre va a haber alguien que va a tener uno más grande, más bonito o más caro. No. Alejandro, en una época donde como país quizás estamos bastante polarizados, da las distintas miradas muchas veces políticas, sociales, económicas. ¿A qué nos invita también este día desde la reflexión, desde a lo mejor ver esta mirada de que los regalos no están debajo del árbol, sino están en las personas que tenemos al lado de nosotros? ¿A qué de alguna forma también tú crees que podemos, en estas cenas de Navidad que se van a realizar en todo el país, a qué podemos también invitarlos a conversar? O sea, evidentemente la Navidad es la invitación a la espiritualidad. Y ojo, que hasta 50 años atrás, 80 años atrás, la espiritualidad era todo lo que tenía que ver con la fe, con la religión. Pero hoy día no, la humanidad, la filosofía entiende hoy la espiritualidad como todo aquello que no tiene que ver con el materialismo. Esa espiritualidad, dedicarse a los animales, al cuidado del medio ambiente, eso también forma parte de la espiritualidad. Estas son las fiestas de la espiritualidad, de concentrarnos en las cosas que tienen valor espiritual, en nuestro espíritu, en nuestra emocionalidad, no lo material, no lo tangible. Cada minuto que en esta fecha destinemos a llamar a un familiar, a una persona con la que tenemos un disenso, responde al espíritu navideño. Si soy un actor del mundo político, tener un pequeño gesto de deferencia, ¿cierto?, con una persona que esté al otro lado. El día que la humanidad comience a destinar más segundos de su tiempo a esta relación armónica con los demás, vamos a estar dando pasos hacia adelante. Y es claramente el llamado que hoy se debe hacer. Pero claro, estos llamados, 40 años atrás, los hacían los líderes de la iglesia. Pero hoy los líderes están cuestionados. No tienen la fuerza espiritual que tenían 40 o 50 años atrás. Porque la propia iglesia, el clero, ha vivido también momentos difíciles, duros, vergonzosos muchas veces, que le han quitado valor a su autoridad moral. Entonces la humanidad hoy día está un poco carente de líderes espirituales. En algún tiempo mirábamos al Lama, entonces, pero todas las autoridades, al Dalai Lama, comienzan a fallar. Y uno dice, entonces, ¿dónde están los referentes? Hasta la iglesia, que antes era ese edificio frente a la plaza, comienza a trasladarse al interior de uno. Y las personas viven la fe dentro de sí mismas. No voy a la iglesia. Yo creo en Dios, dice, pero yo no voy a la iglesia, yo vivo mi propia forma. Y es la forma en que la humanidad evoluciona, y está muy bien que evolucione porque eso le da un mayor contenido. Ya no tenemos los líderes que teníamos antes, pero cada uno puede reflexionar y destinarle en esta fecha segundos, minutos a los temas espirituales, a llamar a sus seres queridos, a los que no siempre les destinamos el tiempo que ellos quisieran. O sea, ¿qué hija hoy, qué hijo de 20, 30 o 40 años de edad no tiene al papá medio así como de ladito, dejado por allá a la mamá? Bueno, démosles algunos minutos, pero darle minutos no es solo estar con ellos, aquí estoy papá, tomemos once, no, es escucharlos, atenderlos, o sea, conversar de lo que ellos quieren conversar. En esta sociedad en que a los adultos, especialmente a los adultos mayores, cada vez les concede menos tiempo. Porque hay una pregunta que yo siempre formulo. ¿Cuándo fue la última vez que tú conversaste con tu padre sobre los temas que a él le interesan? No los que a ti te interesan. Sobre las cosas que a él le angustian, le agobian, le ocupan. ¿Cuándo? Porque lo normal, ya mamá, no te preocupes de esas cosas, toma, sírvete este tecito. Y la mamá queda ahí como con la lengua atorada, ¿cierto? Claro. Es tan frecuente en nosotros esa conducta. Ya mamá, cuéntame, ¿qué te preocupa? Es que el otro día vi en la tele, estaba esta niña con las 2 que de la mañana y dijeron tal cosa y quedé preocupada. ¿Y por qué?
¿Por qué, mamá? Es que mira tal cosa. No, mamá, mira, estoy así, así. No, pero ese diálogo hoy día existe poco. Y los adultos mayores muchas veces se angustian, se estresan y se preocupan de cuestiones que a la juventud no les preocupan. Hay que saber comprender eso. Y a ese obsequio de tiempo es al que yo me refiero. Te voy a obsequiar mi tiempo, pero no mi tiempo como una cosa que se mide, no, en el reloj. Te voy a obsequiar mi tiempo con mis oídos, con mi nariz, con mis ojos y con mi corazón. O sea, me voy a concentrar en lo que tú me dices. Dime, mamá, o dime, papá, o dime, abuela. Y te voy a escuchar. Y voy a conversar contigo de lo que a ti te importa. Esos minutos, si son 1 o 2 o 3 que obsequiemos en esta fecha, responden al espíritu de la Navidad. No solo a la Navidad cristiana, a la celebración de estas fechas en todas las culturas del mundo. Porque no existe una cultura que no haya reconocido en el sol al símbolo máximo de Dios, de Jehová, de Yahvé, de lo que queramos, de Saturno, Júpiter, lo que tú quieras. Todas las sociedades en el mundo reconocen en el sol al símbolo de lo máximo. Todas. Por eso los mapuches celebraban el Huetripantu, que es la Navidad del pueblo mapuche, el nacimiento del sol, el 21 de junio. Entonces, esta es una fiesta anterior a Cristo, bastante anterior. Quizá Cristo resume un poco la cultura de todos los pueblos y la representa de buena forma, porque que Cristo fue un gran líder está fuera de discusión. Y su vida es desde luego una vida que merece la atención de todas las personas. Sus cualidades o sus prédicas son prédicas inmortales. O sea, lo que él enseñaba son cosas que servían 2000 años atrás, 1000 años atrás y sirven hoy. Podemos hoy día entregar justamente ese mensaje de todas esas herramientas que han pasado de generación tras generación en una sociedad donde hoy día efectivamente nublamos quizás el verdadero sentido que tiene relación primeramente al sol, después a este nacimiento de un niño Dios, efectivamente, que nace desde la humildad también. ¿Qué mensaje podríamos hoy día entregarle a toda esa gente que nos está acompañando en esta previa de la Nochebuena? Yo sumaría al concepto de humildad que ya hemos mencionado un elemento algo diferente de la humildad, y es el esfuerzo, el compromiso, la obligación de cada ser humano por la felicidad. Un ser humano que es humilde y que se esmera y logra ser feliz, es que ha conseguido todo. Es la combinación perfecta. Soy humilde y soy feliz, pero no existe en la vida una dualidad más maravillosa que ser humilde y ser feliz. No existen defectos más despreciables que ser vanidoso y ser infeliz o amargado. ¿Habrá una persona más desagradable de estar con ella, de compartir con ella, que una persona infeliz y arrogante? Horrible, ¿cierto? Del otro lado, un ser humano que es humilde y que además es feliz es la sabiduría máxima. Es decir, destinar en estas fiestas tiempo a la humildad y a la felicidad es destinar tiempo a la esencia de vivir. Eso. Con esa reflexión queremos quedarnos en esta jornada de día, cierto martes, donde estamos previas a esta Nochebuena, donde quizás ese es el sentido que queremos recoger, ¿verdad?, como medio de comunicación, a lograr la felicidad y a dejar un poquito de lado también ese tema tan banal de solamente enfocarnos en el tema de los regalos. Así es, porque básicamente el día de hoy queremos también dedicar un mensaje de esperanza, de felicidad, de poder vincularnos, encontrarnos también a partir de diversas conversaciones como la que tuvimos el día de hoy con Alejandro, que sin duda nos invitan también a reflexionar y a quedarnos con lo más importante, que es el amor, la fuerza más poderosa del mundo. Un agrado. Y que tengan una feliz Navidad, por supuesto. Igualmente para ti, muchas gracias por esta importantísima conversación que nos has generado.